Bienvenidos al día número 3 de esta semana 25. Ya estamos acercándonos al final del proyecto. Cuidando nuestra salud, cuidamos la salud de nuestra familia. Y vamos a continuar con este tema de las vacunas y la confiabilidad de la información. La actividad se llama ¿Cuándo una fuente de información es confiable? Aunque ya hemos aprendido de esto, pero esta vez vamos a hablar más de la información digital, la que se encuentra en Internet, no a libros digitales, sino a la que se encuentra sobre todo en páginas web. Vamos a analizar esto. Cuando una fuente de información es confiable, la meta para hoy es deliberar, opinar, sobre cómo saber si una fuente de información de la Internet es confiable. Vamos a ver cómo lo podemos saber. Primero leamos el siguiente caso. Laura y Matías conversan sobre lo que escucharon y leyeron respecto al COVID-19. Por un lado, su tía les dijo que en una red social indicaban que varios países ya están elaborando la vacuna contra el COVID-19. Por otro lado, un vecino les dijo que, por internet, leyó que las ciudadanas y ciudadanos que quieran participar en la fase 3 de la elaboración de la vacuna pueden inscribirse de manera voluntaria. En otra oportunidad, Laura y Matías ingresaron a una red social y leyeron que la vacuna para curar el COVID-19 ya había sido fabricada y que pronto sería distribuida para todas las ciudadanas, todos los ciudadanos del mundo, del planeta. También ingresaron a una página web de una institución de salud donde indicaban que la producción de la vacuna contra el COVID-19 demoraría y sería distribuida probablemente en 2021, debido a que debe pasar por varias fases. Fase preclínica, que es la experimentación con animales; fase 1, experimentación con un número pequeño de personas; fase 2, experimentación con un mayor número de personas; fase 3, experimentación en miles de personas en varios países; y fase 4, estudios después de la aprobación de la vacuna. Laura y Matías saben que deben averiguar si la información es verdadera o falsa. Claro, eso lo han aprendido acerca de la responsabilidad que tenemos al transmitir información, especialmente aquella que se difunde por la Internet, pues han notado que la mayoría de personas comparte y comenta lo que ha leído en redes sociales, sin investigar la veracidad de dicha información. Entonces ellos están ahora comprometidos a ver cómo pueden comprobar esas informaciones. Reflexionemos entonces, ¿a qué fuentes han accedido Laura y Matías? ¿Fuentes orales, escritas, internet? De todo, ¿no? De todo un poco. De parte de la tía, de los vecinos, también en internet han leído ellos, dice. ¿Por qué tienen dudas sobre la información que escucharon y leyeron respecto al COVID-19? Mira, si todas las informaciones fuesen las mismas, yo creo que no tendrían dudas, ¿no? O estarían totalmente engañados o estarían totalmente ciertos. Pero, ¿por qué tienen las dudas? Porque hay informaciones diferentes, ¿no? ¿Cómo ayudarías a Laura y Matías a comprobar la confiabilidad de la información que se encuentra en la Internet? Pues naturalmente, viendo si cumple con los criterios que hemos aprendido, ¿verdad? La pregunta entonces de análisis, antes de deliberar, es ¿cómo saber si una fuente de información de Internet es confiable? ¿Cómo saber si las fuentes, ya no la información, sino las fuentes de información de Internet es confiable? Es decir, del lugar de donde salen. ¿Cómo saber que ese lugar de donde sale esa información es confiable o no? Recuerda que para corroborar, validar una fuente de información, si es confiable, es una necesidad por dos motivos. Uno, porque mejora la toma de decisiones, es decir, si yo leo de una fuente confiable, no me voy a equivocar. Pero si me guío de una fuente que no es confiable, probablemente me enferme por tomar una medicina que no corresponde o tome alguna mala decisión. También es una responsabilidad ciudadana, porque como hemos visto, es nuestra responsabilidad como ciudadanos analizar la información antes de seguirla difundiendo. Ahora, dado estos requisitos, tendríamos que preguntarnos, esto de
Analizar la confiabilidad de una fuente de información. ¿Es un asunto público o es un asunto privado? Creo que tienes la respuesta, porque sabes que un asunto público lo es cuando nos afecta a todos. Pero es un asunto privado, en cambio, cuando solamente afecta a una persona o a una familia. En este caso, validar las fuentes de información es o son un asunto público, porque nos compete a ti y a mí. Vamos a leer este texto, se llama Cuestionario de confiabilidad de fuentes de información. Ya no de la información, sino de fuentes de información del Internet. Para saber si una fuente de información de la web es confiable o no, hay que medir su veracidad. Es decir, primero hay que dudar y comprobar si presenta data o datos verdaderos o falsos. Vamos a responder estas preguntas para saber si la información sobre la cual tienes dudas tú cuenta con los criterios de confiabilidad. Recuerda que los criterios de confiabilidad son la autoría, el propósito, ¿qué más era? La objetividad, la precisión, la actualización y en este caso le agregamos la navegación. Primero, respecto a la autoría, veamos. ¿Qué preguntas nos podríamos hacer? ¿Se encuentra nombrado el autor o la autora del contenido? Sí, le puedo poner un check si es que sí hay. ¿Aparece la ocupación de esa persona, los años de experiencia, la posición o la educación de ese autor? Hay que revisar eso. ¿El autor es experto en el tema? ¿Se cuenta con información de contacto? Es decir, hay un correo electrónico de esa persona con el cual nos podamos comunicar ante alguna duda. ¿Menciona información sobre la institución, que puede ser empresa, gobierno, universidad, que apoya o presenta la información? Si la autoría pertenece a una institución, ¿has oído hablar de esa institución antes? Por ejemplo, si es Ministerio de Salud, pues todos lo conocemos. Pero si dice, por ejemplo, digamos, Asociación Mundial de Consultores, yo jamás he escuchado de algo por el estilo. ¿Hay algún link o enlace que te lleve a la página principal de la institución? O sea, si le doy clic a ese link o a ese enlace, ¿me lleva a su página principal, a su página web? El dominio o URL de la fuente termina en .gov con B chica o .gov con B grande, gubernamental, o en .org, organización no lucrativa. Termina así. Mira que esto yo no estaba tan seguro. Si finaliza así, por ejemplo, dice Ministerio de Salud.gov.pe, así va a decir. Si es el Ministerio de Salud de Perú, .gov, porque es una institución del gobierno, es gubernamental. Y si es .org, es una organización no lucrativa, o sea, es una organización que no busca afán de ganar dinero. Son las mejores fuentes de donde podemos obtener información confiable. En cambio, cuando no tienen estas terminaciones, no es que sea seguro que sea falsa la información, pero sí hay que dudar bastante. Respecto al propósito, ¿por qué la autora o el autor escribió o publicó el contenido? ¿Para dar un servicio público? O sea, ¿lo hizo por el bien de todos? ¿Lo hizo para profundizar más sobre un tema? ¿Lo hizo para proporcionar información general sobre un tema? Si le puedo dar check a todos, sería genial. Entonces, si vamos llenando de checks todo, significa que esta información cada vez se vuelve más confiable. Mientras más checks tenga, más confiable es. Mientras menos checks tenga, menos confiable también será. Respecto a la objetividad, ¿los autores son especialistas en el tema? ¿La información es el resultado de una investigación o solo de una opinión? ¿El lenguaje usado está libre de emociones? O sea, no hay la opinión del autor, solamente la información tal y como debe ser. ¿El autor o autora pertenece a alguna organización de investigación? ¿El contenido de esa página web tiene la aprobación oficial de una institución, de una organización, de una empresa? Ahora, respecto a la precisión, las fuentes de información están claramente listadas, es decir, dice, hemos obtenido esta información de tal sitio, de tal sitio, de tal sitio, son las fuentes. Indica quién tiene la responsabilidad última de la exactitud del contenido del material. La información puede ser verificada a través de otros medios. ¿Está la información libre de errores gramaticales, ortográficos o tipográficos? Mira que me he encontrado yo a veces cuando busco información con páginas donde hay horrores gramaticales. Eso ya es un buen indicador de que esa información no es confiable. Porque cuando
una página web está hecha por una institución confiable, una institución gubernamental, el gobierno, los errores ortográficos son casi cero. Pueden equivocarse una vez, digamos, pero casi nunca se equivocan porque ha sido revisado previamente antes de publicarse. Ahora dice, ¿parece ser válida y bien investigada y respaldada por pruebas? Hay que seguir poniendo checks cuando uno valide esa información. Ahora, respecto a la veracidad, presenta bibliografía, o sea, nos dice qué libros puedo consultar. Hay enlaces relacionados con el tema, o sea, me pueden enviar a otro lugar para seguir investigando. Esos links o enlaces siguen vigentes. Es decir, si tú le das clic a ese enlace, no te sale, por ejemplo, esta página ya no existe. Ya ese es un indicador que esa fuente de información no es nada confiable. Respecto a la actualización, la información es actualizada, es decir, es de los últimos meses. Presenta fecha de edición o de publicación. La fecha de edición o publicación es reciente. ¿Hay alguna indicación de cuándo se actualizó por última vez el sitio web? Porque suele decir, actualizado, esta página se actualizó por última vez digamos, el 15 de septiembre de 2020. O sea, está bien actualizado. Respecto a la navegación, es fácil navegar en el sitio web y algo importante, no tiene enlaces emergentes de publicidad que dificultan la navegación. Si tú encuentras a la página del Ministerio de Salud, pues no va a aparecer publicidad de tal banco, de tal producto, no va a aparecer. Eso generalmente sucede en páginas totalmente confiables de fuentes del gobierno o páginas web de instituciones como universidades. ¿Qué más? El grado de confiabilidad, dice la información de Internet. Si la información es más confiable si cumple con más criterios de confiabilidad, lo que estaba diciendo hace poco. Y la información es menos confiable si cumple con menos criterios de confiabilidad. Recuerden, no se trata solamente de que ya esté el autor y ya es confiable, no, tienen que estar todos estos criterios de confiabilidad, o la mayoría de ellos en todo caso. Recuerda, mientras más afirmaciones consigas en tu formulario, más confiable será la información que obtuviste de la Internet. Entonces ya podemos responder en el cuaderno respecto a la pregunta que nos habíamos planteado. ¿Qué criterios debe tener una fuente de información confiable de Internet? Ya están antes de esto, ¿no? 6 criterios. Utilizando el cuestionario de confiabilidad, analiza el texto que utilizaste el día 1. Recuerda, sobre las enfermedades y las vacunas para prevenirlas. Vas a evaluar ese texto, si es confiable o no es confiable, y dirás por qué. ¿Qué criterios ha cumplido? Y luego, ¿el cuestionario te ayuda a verificar la confiabilidad de una fuente de información de Internet? ¿Te ayuda o no te ayuda? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué te ayuda? ¿Y cuándo podemos decir que una información del Internet es más confiable? ¿Y cuándo podemos decir que es menos confiable? Acabamos de conversar de eso, ¿no? Mientras más criterios cumpla, más confiable. Menos criterios, menos confiable. El reto, además de responder esas preguntas, es que le indiques a tu familia siempre, por favor, comparte lo que aprendes. Indícale a tu familia que para saber si una fuente de información del Internet es confiable o no lo es, has utilizado un cuestionario de confiabilidad de fuentes de información de Internet. Y además, otro reto, bueno, este reto hasta ahí es solamente compartir lo que aprendiste con tu familia. Un reto adicional es pídele a alguno de tus familiares que busque información en alguna página de Internet a la que ella o él entre frecuentemente. O sea, siempre está entrando a una página, por ejemplo, y dile, vamos a analizar tu página web. Apliquen el cuestionario y respondan. ¿Esa información es confiable? ¿Por qué? Si tienes un hermano en secundaria, dile, ¿qué página es la que normalmente tú consultas? Te va a decir, yo esta página. A ver, vamos a ver si la información de ahí es confiable. Y verifica con ese cuestionario que acabas de revisar. Mira, tiene autor, es actualizado, es objetivo, es preciso, etc. Y mira, y luego tú le podrás decir, oye, tu página web no es confiable, la información que está ahí no es confiable o si es confiable. Eso es lo que vas a compartir en el grupo WhatsApp junto con las preguntas, las respuestas a las preguntas anteriores. Muchas gracias por todo, que tengan un buen día. Gracias.